a dar lectura. Dice: escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal. Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido. 9. Escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel. Ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho, que construyen Jerusalén, la ciudad del monte Sión, sobre la base del crimen y la injusticia. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar, los sacerdotes enseñan solo por dinero, y los profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo: el Señor está con nosotros. Nada malo nos puede suceder. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Jerusalén, la ciudad del monte Sión, va a quedar convertida en barbecho, en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza. Amén. Pues, ¿qué estamos viendo aquí? Juicio de parte del Señor a través del profeta Miqueas. Les advierte. Así que nuestro tema es consecuencias de un mal liderazgo. Y bueno, nos podemos preguntar: ¿quién es líder? ¿Quién es líder? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿O qué es ser un líder? ¿Sí? Bueno, cada vez que usted quiere influenciar el pensamiento, el comportamiento o el desarrollo de la gente en procura de alcanzar una meta en sus vidas personales o profesionales, estará asumiendo la función de un líder. Podemos decir que aparte de los hombres, ¿pueden haber mujeres líderes? Sí, ¿verdad? Ok. Pues yo tengo algunos ejemplos. Y como un acto de liderazgo, ¿qué podemos decir ahí? En primer lugar lo puse como los padres dirigiendo a sus hijos. Dios nos ha puesto como líderes en casa, tanto al papá como a la mamá. Líder. Y bueno, también en segundo lugar, como cuando en el trabajo alguien es algún ejecutivo de una empresa y que rechaza ofertas de información confidencial que pudieran darle ventajas sobre la competencia. Que de alguna manera el liderazgo también está en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo. Dios nos ha permitido a algunos de nosotros tener algún negocio y tener algunos empleados, y por lo tanto Dios nos permite ser líderes también, ¿no? O dentro de una empresa en donde dirige la persona encargada a cierto sector o algún grupo de personas en las cuales tienen que trabajar en conjunto, en grupo, y de alguna manera pues hay un liderazgo, ¿sí? En la iglesia no se diga, ¿verdad? En la iglesia tenemos líderes y tenemos a un líder que es nuestro Dios. Ok, como tercer lugar tenemos también a un marido y a su esposa, que ya lo dijimos, buscan un entendimiento mutuo en el manejo de las finanzas diarias, porque de alguna manera el matrimonio es formado de tal manera que Dios nos permite ver que en el liderazgo tiene que haber comunicación, ¿verdad? Y que en casa tenemos que, con nuestra esposa o con el esposo, se tienen que estar poniendo de acuerdo para quizá las finanzas, pero para muchas otras cosas más, ¿verdad? La crianza con los hijos, y bueno, tantos
actividades que podemos hablar que tenemos dentro de un hogar, ¿verdad? Limpieza en casa, ¿sí? Tareas con los niños en la escuela, si alguien está enfermo, que hay que estarlo llevando al doctor. Bueno, pues Dios nos permite ser líderes en el hogar. También un maestro de escuela que provoca la curiosidad en las mentes de sus alumnos. Todo aquel maestro que se esfuerza, aquel maestro que estudia, aquel maestro que le preocupan sus alumnos, pues que de alguna manera también está siendo parte de un liderazgo. Y pues ahí vemos ese ejemplo, ¿verdad? Así que seguimos con nuestro tema, consecuencias de un mal liderazgo. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Judá? ¿Qué estaba pasando? Habíamos hablado la vez pasada, capítulo 2, sobre cómo era oprimido el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo judío, pero también el pueblo del norte, que es el pueblo de Israel. Y hablamos, sí, respecto a la codicia y respecto a los gobiernos que Dios había permitido que se levantaran en esos lugares, tanto en la capital de Samaria como en Jerusalén, y que no les importaba más que hacer dinero a costa de la opresión, a costa de matar e incluso a muchas personas. Si querían sus heredades, si querían sus terrenos, si querían sus tierras, no les importaba matar a esas personas y quedarse con ellas, o de alguna forma también con mentiras buscaban la forma de quitarle sus propiedades a las viudas, ¿sí? Y las dejaban sin nada. ¿Ok? Muy bien, pues en este tema vamos a ver qué estaba pasando con el pueblo de Dios. En primer lugar, abuso de autoridad. Dice el versículo 2: en cambio odian el bien y aman el mal, despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Esta versión, Dios habla hoy, está muy entendible. La verdad es que estos líderes y estos príncipes que Dios había puesto sobre su pueblo no tenían misericordia, no sabían lo que era, yo creo que el amor por su prójimo, y totalmente se habían desviado, totalmente estaban llenos de ¿qué? Codicia, avaricia, totalmente estaban alejados de Dios, ¿sí? Malos, solamente querían su propio bien y no les importaba que sus demás hermanos, porque eran sus hermanos, sufrieran o padecían hambre y estuvieran o se quedaran sin sus propiedades, y más allá los esclavizaban, ¿sí? Así que por aquí dice Salmos 73:8: con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia, ¿sí? Estaban llenos de orgullo, lo vamos a ver por qué, y con descaro, porque ya no les importaba. Con burla, se burlaban. Dice aquí que les gustaba lo malo, en cambio odian el bien y aman el mal. Y eran jueces que se sentaban a tomar decisión respecto al pueblo cuando venían a pedir alguna audiencia para resolver algún problema. Y ellos como jueces sabían muy bien lo que estaban haciendo, ¿sí? Y la Biblia, ¿qué dice? Que cuando sabes perfectamente lo que haces y lo hacemos con alevosía y ventaja, cuidado, ¿verdad? Porque pues definitivamente Dios va a corregirnos, ¿no? Proverbios dice que a Dios, a quien toma por hijo, lo disciplina y lo corrige. Así que bueno, nosotros como líderes en casa, en trabajo, como líderes donde quiera que Dios nos ha puesto, ¿cómo estamos en esta situación de autoridad? ¿Juzgamos de una manera imparcial?
o juzgamos de una manera justa en el hogar, en el trabajo, cómo estamos en esa área, ¿no? Que Dios nos ayude a poder hacer un examen y de decir, bueno, si aquí tengo que corregir algo, tengo que hacerlo, ¿no? Muchas veces en el trabajo, pues Dios nos permite poder estar de líderes de otras personas y ¿por qué aprovecharse de los que a lo mejor van entrando en la empresa, ¿no? Y que no saben nada y que van llegando y que de alguna manera muchos ya empiezan a burlarse o empiezan a poner un apodo o empiezan, más que eso, ¿no? Empiezan a cargarles la mano, ¿no? Entonces, pues tener cuidado, ¿no? Y en casa, pues cómo estamos liderando, porque, bueno, Dios nos dice que somos los varones cabeza del hogar, pero eso no quiere decir, autoridad, pero eso no quiere decir que vamos a juzgar de una manera arbitraria, ¿verdad? Sino que tenemos que ser justos con la esposa, con los hijos, y que de alguna manera tenemos que poner orden también, ¿verdad? Ok, pues también vemos que vivían en opulencia, les gustaba vivir en grandes mansiones, les gustaba vivir en grandes casas, pero a base y a costa ¿de qué? Del pueblo. El pueblo sufriendo, padeciendo hambre, pero ellos viviendo en sus mansiones, ellos viviendo con lujos. Por ahí veíamos que la esposa de Jeroboam II, la reina Jezabel, pues tenía un palacio de marfil, imagínense, de marfil, cama de marfil y oro, plata, pero ¿a base de qué? De la injusticia, a base del engaño, a base de que el pueblo lo oprimían y lo renteaban, le quitaban, eran corruptos y había una situación tremenda. También el capítulo habla de los profetas y de los adivinos, que en un momento dado Dios también a través de Miqueas les exhorta y les dice que son profetas falsos. ¿Por qué? Porque cuando cobraban, sí, ellos decían, bueno, mientras me paguen, les profetizo bonito, ¿no? Y cuando no les pagaban o no les daban dinero, pues ellos les decían, no, va a venir un juicio contra ustedes, así que me tienen que dar, ¿no? Para comer bien, yo soy profeta de Dios, ¿sí? Y pues el pueblo estaba ahí dándole al profeta falso, ¿no? Pero hay una consecuencia también para este tipo de profetas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Dice el 3, se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, lo tratan como si fuera carne para la olla. Hace una comparación con los animales que de alguna forma se descuartizan y sí, ¿no? Se degollan, y que de alguna forma sabemos que se llevan ¿a dónde? A la olla, ¿no? Para ponerlos a cocer, al caldo. Y de esa manera tan terrible está haciendo una comparación Dios a través de Miqueas, del profeta Miqueas, de cómo esos dirigentes tratan al pueblo, cómo lo oprimen, cómo lo desgastan, cómo no tienen misericordia para nada, ¿no? Son pero malvados. Y Jeremías 22:13 dice, ay de ti que a base de maldad e injusticias construyes tu palacio y tus altos edificios, que haces trabajar a los demás sin pagarles su salario. Jeremías, ¿a quién estaba profetizando? ¿Al reino del norte o al reino del sur? Al reino del sur, a Judá. Jeremías, ¿sí? Ezequías al reino del norte. Pero que de alguna manera Dios a través de sus profetas nos deja ver cómo la injusticia de su pueblo viene causando un cáncer, un problema en todas las familias. Después de haber sido un pueblo grande y numeroso que salió de casi más de 2 millones de personas, ¿sí? Desde Egipto, y posteriormente siguieron creciendo, pero vemos cómo el pueblo se va a reducir
a una sola tribu, dos, Judá y Benjamín, que es el reino del sur, porque el reino del norte será llevado cautivo. Ahí está el juicio. Y pues de alguna manera aquí estos dirigentes del pueblo de Judá, totalmente injustos, ¿no? Dice ahí que no les pagaban los salarios. ¿Cómo se siente usted cuando no le pagan el salario? Cuando termina la semana, usted dice, págame. Y dice, no hay, trabaja otra semana. Pues una injusticia totalmente, ¿no? Si nosotros tenemos empleados, ¿cómo les estamos pagando? Les damos su sueldo, lo que merecen. Si de alguna forma en casa nosotros pues también llevamos el sustento a casa, ¿de qué manera lo hacemos? ¿No? Dios nos ha puesto como líderes y Dios nos ha permitido poder ser cabeza en el hogar y de esforzarnos y de confiar en Dios y de decirle al Señor, provéeme, ayúdame para poder llevar a casa lo necesario, porque en casa pues también están esperando, ¿no? Que uno llegue con el gasto. Y pues también a lo mejor las damas, ¿no? Que dicen, bueno, yo no tengo esposo, pero tienen al Señor Jesucristo. Y ahí está el líder máximo, el que a través de la Biblia entendemos que hay que rendirle honor, alabanza y obediencia, ¿no? Entonces, pues ahí habla Dios a cada uno de nosotros. Tenemos también homicidio. La palabra de Dios dice que del versículo 9: escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel, ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho, que construyen Jerusalén, la ciudad del monte de Sión, sobre la base del crimen y la injusticia. Está hablando del crimen. ¿De qué? De homicidio. Está hablando de homicidio. No les importaba matar a su propio hermano y no les importaba todo. ¿Para qué? Más dinero. No me importa mientras yo vista bien, mientras yo coma bien, mientras yo viva en una casa bien agradable, los demás no me importa. Sígueles quitando, pídeles más, ¿sí? Y aún así vamos a ver cómo le hacemos para quedarnos con sus propiedades. Entonces, pues sí había dinero, pero a base de qué, ¿verdad? Bueno, los jefes de este país son como lobos que despedazan a su presa, listos a derramar sangre y a matar gente con tal de enriquecerse. Ezequiel 22:27, recordando que Ezequiel profetiza al pueblo del norte. Y pues vemos ahí cómo compara el Señor a un lobo que está descuartizando su presa. Un lobo no tiene la mínima misericordia, ¿verdad? Lo que quiere es acabar con su presa y lograr su objetivo. Y el pueblo de Israel pareciera lobo rapaz. Muchas veces en la Biblia lo vamos a escuchar. Y pues el homicidio, que es súper castigado, ¿verdad? En la Biblia. No matarás, dice el Señor. Pero parece que el pueblo de Israel ni lo recordaba, sus mandamientos del Señor. No lo recordaban. Totalmente adormecida su conciencia y totalmente su corazón lejos de Dios. Entonces, pues, tener cuidado para que en un momento dado nosotros podemos estar meditando ahí, ¿no? A lo mejor no decimos yo voy a matar a una persona, ¿no? Pero tan solo con maldecir a una persona, dice la Biblia que ya lo estamos matando. Ok, vamos a ver el versículo 4 que nos dice: un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por la maldad que han cometido. Y también está en Jeremías 11:11. Por tanto, así dice el Señor: he aquí traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar, aunque clamen a mí, no los escucharé. Hay un versículo, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. ¿Ah?
y es bien conocido y uno dice, ese me gusta, ¿no? Pero mejor vamos a aprendernos este. Mejor este, está mejor. Por tanto, así dice el Señor, y aquí traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar, aunque clamen a mí, no los escucharé. Qué fuerte y tremendo la palabra de Dios, porque así como su gracia es grande para con nosotros, su juicio de igual manera. De igual manera. Entonces, cuidado, ¿no? Incluso la Biblia dice, en Apocalipsis, ¿no? Por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, sí tener cuidado, porque Dios habla fuerte a su pueblo y en un momento dado vemos que hay consecuencias para los que dicen que no se pierde la salvación. Ok, tener mucho cuidado. Si en un momento dado estamos en una situación de pecado, lo más pronto es correr al trono de gracia, ¿no? Donde dice la Biblia, donde podemos entrar al trono de gracia, ¿sí? Ahorita que es tiempo y que está el oportuno socorro, ahorita que Jesucristo todavía está con los brazos abiertos y dice, ven, te quiero perdonar. Sí, hay oportunidad. Algún día va a llegar en que dice Jesús, hasta aquí, ya no hay más, ¿no? Cuidado. Pues también consecuencias de un mal liderazgo. Creían que Dios estaba con ellos, versículo 11, que dice, los jueces de la ciudad se dejan sobornar, los sacerdotes enseñan solo por dinero, y los profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo, el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Lo veíamos también en Jeremías, ¿no? Que decían templo del Señor, me acuerdo mucho de mi hermano Manuel. Ese fetiche, esa confianza de que eran pueblos del Señor y que tenían la presencia de Dios en el templo, decían, a mí no me va a pasar nada, soy el elegido, soy pueblo de Dios y yo soy su hijo y tengo la promesa de parte de Dios desde nuestro padre Abraham, ¿no? Y Jesucristo, ¿qué les decía a los fariseos? Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que les manda Abraham, pero dice, ustedes son hijos de ¿qué? El diablo. Fuerte. Jeremías 7:4 dice, no confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay altivez. Cuando hay altivez, cuando hay orgullo, estamos ciegos, nos cegamos totalmente y decimos, no Señor, no necesito de ti, gracias. O muchas veces venimos a la iglesia y Señor, bendíceme, vengo por mi regalo, y el Señor es misericordioso, conoce tu corazón, y si venimos con ese arrepentimiento genuino, Dios nos bendice, Dios nos lo da, Dios nos levanta. Y de repente le damos la espalda, Señor, gracias, ya me diste mi bendición, adiós, ahí nos vemos. Cuidado, porque dice Jesucristo, ¿a quién le dijo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan? Ten cuidado y no peques más. A la mujer que encontraron en adulterio, ¿sí? María Magdalena, ¿no? Ten cuidado y no peques más. ¿Por qué? Porque te iría peor. Entonces, cuidado. Dice que había orgullo, altivez, y pensaban que ningún mal puede sobrevenirnos. Así que vivían confiados, haciendo lo malo, totalmente injustos, totalmente lejos de Dios y batallando con una situación de pecado, de inmoralidad sexual, en lugares altos, como lo que son los collados, las montañas, abajo de los árboles grandísimos. Había unos árboles grandísimos, ahí levantaban erigían sus para ofrecer ofrendas, ¿sí? Y ahí se vivía una situación tremenda. ¿Por qué? Porque este dios Baal era supuestamente el que les traía fertilidad, pero ¿a base de qué?
de que tenían que llevar una ofrenda, ¿no? Quemaban a los niños, y aparte de eso también, pues una situación de inmoralidad sexual tremenda, ¿no? Algo muy, muy, muy horrible. Así que, pues vemos que viene también el juicio de Dios, ¿sí? Dice, por lo tanto, el versículo 12, por lo tanto, por culpa de ustedes, Jerusalén, la ciudad del monte de Sión, va a quedar convertida en barbecho, en un montón de ruinas. ¿Qué podemos decir? Que el pueblo de Israel era pueblo de Dios, y nosotros ahora somos pueblo del Señor. Y la casa del pueblo de Israel, que Judá e Israel era su pueblo, de igual manera, fue Jerusalén. Y Dios se los quitó. Dios les quitó su tierra, su heredad. Dios les quitó su heredad, ¿no? Podía haber sido un pueblo grande, numeroso, un pueblo de ejemplo para todas las naciones, porque les dio leyes en Levítico, les dijo incluso cómo la tierra se tenía que arar 6 días y 6 años y 1 año se tenía que descansar para que fuera fértil la tierra, y promesas de Dios y mandamientos que el pueblo de Israel parece que a esta altura se les había olvidado todo por completo. Así es nuestra naturaleza. Un día nos bautizamos y pasa 1 año y pasan 2 y pasan 3 y se me olvidó. Yo por eso digo, hay que agarrar el manual 1 otra vez aunque vaya en el 7, hay que regresar al 1, al 2, al 3 a hojearlo, porque se olvida. Es importante estar leyendo la palabra del Señor, estar meditando en ella, tener un devocional. Es importante, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, cuidado. Dice Jeremías 26:18: en tiempos de Ezequías, rey de Judá, Miqueas de Moreset habló en nombre del Señor a todo el pueblo de Judá, diciéndole: el Señor Todopoderoso dice: Sión quedará convertida en un campo arado, Jerusalén quedará hecha un montón de ruinas, y la colina del templo se llenará de maleza. Y así fue. Recordemos que en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito mandó a destruir el templo, y el templo fue totalmente destruido, hasta los cimientos, ¿sí? Y fue una profecía que Dios cumplió a su pueblo. Vemos que en el año 607 aproximadamente fue llevado cautivo el reino del sur, el reino de Judá, ahora sí, a Babilonia, ¿sí? En ese tiempo estaba reinando el rey Nabucodonosor II, ¿sí? Y aproximadamente, ¿cuántos años pasaron cautivos? 70 años, que más o menos en el 537, por la promesa del Señor, la misericordia, y porque Él es fiel, y porque dio una promesa a su pueblo, permitió que regresaran, ¿verdad? Ahí en la Biblia también hablamos de Nehemías, y se habla de la reconstrucción del templo, y se habla también de la reconstrucción de las murallas de la ciudad, ¿no? Con Nehemías, y también otro me pasó el nombre, pero pues que de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Lucas 12:48 respecto al liderazgo, que dice, bien importante: pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. De alguna manera, pues, muchas veces queremos ser líderes, pero ese es el precio de ser un líder. Ese es el precio. Y aquí formamos líderes de excelencia. En grupos familiares, pues estamos trabajando. ¿Para qué? Para que se cumpla
los 5 propósitos, líderes de excelencia. Entonces, pues una vez más, para estar meditando respecto a lo que es el juicio de parte de Dios para su pueblo hacia los líderes que Dios pone en su pueblo, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. ¿Sí? Ok, mis hermanos, pues hasta aquí llegamos con la presentación. Vamos a estar leyendo de tarea, ¿qué les parece? Capítulo 4, y pues ahí está la promesa del Señor. Profecía, habla del milenio, habla de que Jesucristo va a estar reinando con su pueblo por cerca de 1000 años. Pero ¿cómo va a ser eso? Hay que investigarlo, ¿no? Lean el capítulo 4 y a qué se refiere ese reino davídico, y pues investigar cómo va a ser el gobierno de Jesús, cómo va a ser, de qué manera va a reinar Jesucristo ahí, todo el mundo, o nada más ahí en Jerusalén, o todas las naciones van a llegar a dar tributo. ¿Cómo va a reinar? ¿Cómo va a ser el milenio? ¿Va a haber pecado? ¿No va a haber pecado? ¿La gente cuántos años van a durar? ¿No? Por ahí la Biblia dice que el bebé puede estar a un lado de la víbora o del león y no será atacado, ¿no? Entonces, pero dice que maldito será, algo así dice la Biblia, que el que viva menos de 1000 años. Ya les estoy adelantando, ¿ok? Entonces, pues hay que investigarlo, ¿vale? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Tenemos tiempo? Bueno, estamos viendo todo eso y a mi mente viene todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Los robos, los que están en poder, las casas millonarias que tienen, cuántos carros que valen millones, o sea, tanto. Y yo luego digo, dice la palabra de Dios, que gana el hombre con, como dice, ganar el mundo, ganar todo, si pierde su alma. Sí. Y estamos viviendo un tiempo tremendo, que la gente no conoce de Dios, por eso hace lo que hace. Porque lo que vivimos se vivió en el pasado, creo que lo estamos viviendo en el presente. Sí. Y tremendo, y tenemos que orar mucho por las autoridades. Sí, tenemos la profecía, ¿no? La palabra más profética en la Biblia, la más segura, porque desde cuándo está hablando el Señor, y son cosas que están sucediendo ahorita, como dice mi hermana Emi, ¿no? Sí. Adelante, hermana Martita. También esa parte de liderazgo, como el Señor hoy a todos los que llama, les hace el llamado a servir, a ser líderes, a estar proclamando. Estamos en tiempos difíciles y hay gente que no se da cuenta porque no hay quien le hable, no hay quien le comparta el evangelio, y yo creo que también debemos de ver esa parte de si estamos en una situación difícil, Dios nos cubre y Él está con nosotros porque es su promesa, pero también nos manda Así es. a que seamos profetas, Sí. así como era Miqueas en aquel tiempo. Sí. Recordemos que ahora somos libres del pecado. Ahora, en Cristo Jesús, somos nueva criatura, libres del pecado, pero no somos libres para seguir pecando, sino somos libres del pecado. Ahora Dios nos pone en un lugar especial como sus hijos, y ahora Él nos da el derecho de ser hijos, llamados hijos de Dios, y nos da su herencia, que es la vida eterna. Sí. Y también dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando Él derrama dones espirituales en cada uno de nosotros, la parábola de los talentos, dice que mínimo un talento Dios ha dado a cada uno de nosotros, mínimo. Algunos tienen 2, algunos otros 3, pero mínimo 1. Y dice el Señor que los pongamos a trabajar. Así es. Que porque es como aquel dueño de toda esa tierra, y dice: aquí te dejo un talento, a ti te dejo 2, a ti te dejo 3 y a ti te dejo 5, ¿no? Me voy. Y cuando regresa pide cuentas. Y dice el que tenía 1, bueno, dice el que tenía 3, aquí están mis 3 y 3 más. Buen siervo y fiel, ¿no? En lo poco te puse, en lo mucho te pondré. Y el que tenía 1,
No, Señor, pues yo como sé que tú cosechas en donde no siembras y donde no esparces, dice, pues yo mejor fui y enterré ese talento, ¿no? ¿Y qué le dice? Siervo flojo, inútil, ¿sí? Dice, al que tiene menos se le quitará y se le dará al que tiene más. Dice, y ese siervo será echado al lugar de oscuridad, ¿no? ¿A dónde será? El crujir y rechinar de dientes. Que de alguna manera Dios nos ha salvado y nos ha traído para bendición y nos ha traído para servirle a Dios. Que no tengamos miedo de servirle. Que digamos, Señor, aquí está mi vida, aquí está, tú dime cómo lo hago, porque yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Dios en mí. Y Dios es el que nos va a permitir poder servirle y poder hacer las cosas, ¿no? Pues ok, hermanos, ¿algún otro comentario? ¿Todo bien? Pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, ahora con el profeta Miqueas, donde tú nos permites poder estar pues pensando en que a ti no te agrada la injusticia, que Señor la idolatría tú la detestas, que Señor somos tu pueblo y tú quieres que busquemos de tu bendición a través de honrar tu nombre, obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder meditar y saber que esto que le pasó a tu pueblo nos puede pasar a nosotros. Que, Señor, tú vienes hablando a través de tu Biblia a cada corazón, a cada hermano, cada hermana, Señor, incluso ahora por internet, Señor, muchas personas que van a escuchar este mensaje. Hoy te rogamos, Señor, que verdaderamente tú traigas un avivamiento espiritual a cada uno de nosotros, aquí en tu iglesia, Unifam Coacalco, con las misiones en Santa Inés, Aragón, Real del Bosque, y Señor, que sea tu Espíritu el que nos permita poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, si alguno estamos faltos de fe, pues Señor, yo te ruego que tú la aumentes y que tú nos permitas poder seguir avanzando, seguir creciendo y dando todo lo que mejor podamos dar de nuestra parte. Muchas gracias, Señor. Bendice también los diezmos, las ofrendas que se han de levantar y que sean administradas, como siempre, de la manera correcta. Y gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, que tú les permitas tener un trabajo en donde pueden llevar el sustento a casa. Y Señor, ruego por aquel que no tiene trabajo, abre las puertas de economía y permite que ellos puedan, Señor, vivir tranquilos, sabiendo que tú les proveerás y tú les darás lo que necesiten. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.